fe que abre los ojos. El texto base se encuentra en Marcos 10, versículo 52, que dice así: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de algo muy hermoso, que es la fe. Esa fuerza que nos hace seguir hacia adelante cuando todo parece estar en nuestra contra. Y para ello vamos a revisar la historia del ciego Bartimeo, que se encuentra en Marcos 10, del versículo 46 al versículo 52. Tal vez no es una historia muy compleja, pero nos ayuda a entender qué es la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Cuando el pastor siempre nos pregunta qué es la fe, ¿con qué versículo de la Biblia nosotros siempre respondemos? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está fácil, ¿no? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente entendemos qué es lo que significa este versículo de la Biblia? ¿O solamente lo decimos porque es lo que se tiene que decir? ¿Es nuestra respuesta automática, predeterminada? Y aún más en estas fechas, ¿no? En palabras aún más sencillas, fe es confiar en algo, en alguien, aunque no lo podamos ver. Es creer con el corazón, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Es tener esperanza y seguridad de que Dios cumplirá el propósito que tiene para cada uno de nosotros. El ciego Bartimeo era un hombre pobre, marginado, invisible para muchos, que dependía de limosnas, lo que hoy en día sería pues un vagabundo, un hombre de la calle. La historia comienza cuando Jesús, Bartimeo, sus discípulos y una gran multitud se encuentran en Jericó, y de repente Bartimeo escucha que Jesús está cerca de él. Entonces cuando comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para este punto el Señor Jesús ya había hecho algunos milagros que muy seguramente pues Bartimeo ya había escuchado, es por ello su fe hacia él. Como por ejemplo, calmó una tormenta con solo hablar, se encuentra en Marcos 4:35, por si gustan buscarlo. Caminó sobre el agua, Marcos 6:45. Multiplicó pan y peces en 2 ocasiones para alimentar aproximadamente a más de 5,000 y 4,000 hombres. Esto sin contar hombres y mujeres y niños. Se encuentra en Marcos 6:30 y Marcos 8:1. Entonces, hermanos, imagínense cómo eran los gritos de Bartimeo en ese momento. Fueron fuertes, insistentes, pero sobre todo con fe. No gritaba con miedo ni con vergüenza, sino al contrario, con desesperación, convencido de que Jesús podía sanarlo en ese momento. Jesús estaba de paso, sabía que era su única oportunidad para ser sano. Él pedía misericordia, no exigía. Él clamaba. Lo menciona en el versículo 48. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando menciona esto, reconoce a Jesús como el Mesías. A pesar del ruido de la multitud y las voces que intentaban callarlo, Jesús lo escuchó y se detuvo. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Esa es una enseñanza muy hermosa, hermanos. Cuando nosotros clamamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, Él siempre nos va a escuchar. Después en el versículo 50 dice, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este versículo parece no tener mucha importancia, solo menciona que se levanta y tira su capa, ¿no? Y se acerca a Jesús. Pero el acto de Bartimeo de arrojar su capa tiene un significado profundo y simbólico, especialmente si lo analizamos desde el contexto de esa época. Para un ciego de esa época, su capa era de las pocas cosas que tenía, o lo único que tenía. Servía como un abrigo, como una cobija y hasta como un asiento para pedir limosna. En algunas culturas antiguas, la capa lo identificaba como tal, como una persona de la calle. Pero entonces, ¿qué significa que haya arrojado su capa? Al tirar su capa, Bartimeo dejó atrás su vida antigua. Fue como decir, ya no la necesito, porque estoy seguro, porque tengo fe, de que mi vida va a cambiar. Cuando Jesús nos llama, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a arrojar nuestra capa, es decir, a dejar atrás lo que somos para correr hacia lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por fin Bartimeo pudo acercarse al Señor Jesús y Él le pregunta en el versículo 51, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dice, Maestro, que recobre la vista. Versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, Bartimeo no solo recibió la vista, él recibió un nuevo comienzo. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y en ese momento, todo
cambió. Pero lo más hermoso es lo que dice al final del versículo: y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no se fue, no regresó a lo viejo, él decidió caminar con Jesús. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Cuál es esa capa que necesitamos soltar, que nos cuesta trabajo soltar? Puede ser miedo, una herida del pasado, tal vez por algún familiar o hasta por alguien de la iglesia, depresión, orgullo, una relación pasada que no te deja crecer, religiosidad, hacer cosas por rutina sin corazón. Era lo que les mencionaba en un inicio, ¿sí? Todos conocemos qué es la fe. Hebreos 11:1 es nuestra respuesta automática, pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos experimentado qué es la fe? ¿Cuántos nosotros hemos confiado a ciegas en nuestro Dios? Podemos conocer a Dios, sí, pero si no lo buscamos con fe, de nada sirve. Hermanos, Bartimeo se despojó de su capa antes de recibir este milagro. No esperó, como dicen muchos, ver para creer. Tiró lo poco que tenía o lo único que tenía, creyendo que Jesús iba a hacer algo nuevo en su vida. Hermano, yo te invito a que no te quedes en tu zona de confort. A veces nos aferramos a ciertas formas de pensar, hábitos, excusas que nos hacen sentir seguros, pero en realidad es algo que nos está deteniendo. Es como Bartimeo y su capa. Era lo único que tenía, lo cubría, lo protegía, pero también representaba su vida de pobre, ciego y de estar perdido en el camino, sin propósito alguno. En esta hora, hermano, tú puedes decirle con sinceridad: Jesús, ten piedad de mí. Puedes levantarte de tu lugar, tirar esa capa con la fe suficiente para saber que Él va a escuchar tu clamor, pero sobre todo, Él puede salvar tu vida. A Bartimeo no solamente le regresó la vista, algo mucho mejor, algo lo más importante, fue sano, para la honra y gloria de Dios.